Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Ya es viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que todo esté bien. Pues los que trabajan el fin de semana les deseo uno de los mejores y fructíferos fines de semana jamás antes recibidos por usted. Y los que no trabajan les deseo un merecido y bendecido descanso durante el fin de semana. Mis hermanos, las lecturas para hoy: Éxodo es el capítulo 11, versículos del 10 al 12 y después al 14. Y el evangelio de hoy, estamos leyendo los evangelios de San Mateo. El de hoy es el capítulo 12, versículos del 1 a el 8. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado, dice Jesús a sus discípulos. Éxodo 11, 10, 12, 14. Mis hermanos, este pasaje narra precisamente los momentos previos a la salida de Egipto y la institución de la Pascua. La reflexión principal se centra en la misericordia y también en la salvación de Dios para con su pueblo. A pesar de la dureza del corazón del faraón, Dios cumple su promesa de liberar a Israel. La sangre del cordero en los dinteles se convierte en una señal de protección y un memorial perpetuo de la liberación. Esta lectura nos recuerda la importancia de recordar y celebrar las obras de salvación de Dios en nuestras vidas. Mientras tanto, en San Mateo 12, 1, 8, en este evangelio Jesús confronta a los fariseos acerca de la observancia del sábado. La reflexión aquí nos invita a comprender el verdadero espíritu de la ley. Jesús declara que misericordia quiero y no sacrificio, enfatizando que las necesidades humanas y el amor al prójimo están por encima de una interpretación rígida de las normas. Él se proclama Señor del sábado, recordándonos que el día de descanso debe estar al servicio del hombre y no al revés. Este pasaje nos llama a buscar la intención amorosa detrás de las leyes y a priorizar la compasión. Permítanme, por favor, denme un poquito de su tiempo para ampliar un poco estas reflexiones y así entendernos mejor. Hablemos de la sangre puesta en los dinteles de las puertas. El significado de la sangre del cordero en los dinteles se remonta al relato bíblico del libro de Éxodo, capítulo 12, durante la 10ª plaga que Dios envió sobre Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. El contexto original: Dios instruyó a cada familia israelita a tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y colocar parte de su sangre en los 2 postes y el dintel de la puerta de sus casas. El dintel se le puede conocer ahora en día como el madero que va atravesado en la puerta. Esta sangre serviría como una señal, mis hermanos y mis hermanas. Cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto para quitar la vida a todo primogénito, vería la sangre en las puertas de las casas israelitas y pasaría de largo. De ahí viene el nombre Pascua o Pesaj, que significa pasar por encima. Eso hizo el ángel precisamente, vio la sangre y pasó de largo. Pascua. De esta manera, perseverando así la vida de los habitantes, solamente de aquellos que habían colocado sangre del cordero en las puertas, en los marcos de sus casas. ¿Cuál es el significado simbólico? La sangre del cordero en los dinteles era, por lo tanto,
un símbolo de protección y liberación de la muerte por la gracia de Dios. Era un acto de fe y obediencia por parte de los israelitas, quienes confiaron en la promesa divina. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy en día, en estos días modernos que estamos viviendo? Bueno, en la tradición cristiana, la sangre del Cordero Pascual se interpreta como un símbolo precursor del sacrificio de Jesucristo. Ya se estaba anunciando la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Palabras de San Juan el Bautista. Aquí les explico algunas formas en que se aplica el pasaje que acabamos de leer y explicar ahora a nuestras vidas. Jesucristo como el Cordero de Dios. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiere leerlo? Está en Juan capítulo 1, versículo 29. Así como la sangre del Cordero Pascual libró a los israelitas de la muerte física, la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, se cree que nos libera del pecado y de la muerte espiritual. Eso creemos fuertemente nosotros los católicos. Así como la sangre en los dinteles protegía de la muerte en Egipto, la fe en el sacrificio de Jesús se considera una forma de protección espiritual contra el mal y las consecuencias eternas del pecado. Al igual que los israelitas se refugiaron dentro de las casas marcadas por la sangre, los cristianos encuentran refugio en la gracia de Dios a través de Jesús. Esos somos nosotros. Viene ahí el nuevo pacto. La Pascua marcó el inicio de un nuevo pacto entre Dios y el pueblo de Israel. De manera similar, el sacrificio de Jesús se considera el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, basado en el perdón y la reconciliación a través de su sangre. Memorial y celebración. ¿Por qué digo esto? Bueno, la Pascua se conmemoraba anualmente para recordar la liberación de Egipto. Para los cristianos, la Eucaristía, o sea, la Cena del Señor o la comunión, es un memorial de sacrificio de Jesús, donde se recuerda su muerte y resurrección como la máxima expresión del amor de Dios y nuestra liberación del pecado y la muerte. Al igual que los israelitas debían seguir las instrucciones de Dios y tener fe en su promesa para ser protegidos, por eso es que pusieron la sangre en los marcos de sus puertas. Nosotros también somos llamados a vivir en obediencia a la voluntad de Dios y a tener fe en el sacrificio de Jesús como la base de nuestra salvación y vida espiritual. En resumen, mis hermanos, la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas, aunque un evento histórico específico para el pueblo de Israel, tiene un profundo significado espiritual para los cristianos. Nos señala hacia el sacrificio de Jesucristo, quien, como el Cordero de Dios, derramó su sangre para nuestra redención, ofreciéndonos protección espiritual, liberación del pecado y la promesa de vida eterna. Nos invita a vivir con fe, recordando y celebrando este acto de amor y gracia en nuestras vidas diarias. A largos rasgos, ese es el Evangelio de hoy. Esa es la primera lectura de hoy. Recuerden que Jesús nuestro Señor derramó su sangre por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, después de miles de años, después de
que los israelitas salieron de Egipto, se vuelve a repetir lo mismo, pero ahora no con sacrificio de animales, sino con el sacrificio por voluntad propia de nuestro Señor Jesús. Y que además en el Evangelio dice, nosotros, está hablando a sus discípulos, nosotros tenemos que respetar las leyes, pero aquí está alguien más grande que el sábado, o sea, yo les está diciendo. Entonces, con la llegada de Jesús, nosotros los cristianos no celebramos o no descansamos los sábados, porque se hizo una nueva alianza. Entonces, esta nueva alianza que hizo Jesús es o abarca el descanso los domingos. Recuerden ustedes que después de que murió Jesús y comenzó él a venir en espíritu, se le apareció a sus apóstoles varias veces y siempre se les apareció los domingos. Porque dice la Escritura, el primer día, estando cerradas las puertas donde estaban los apóstoles, se apareció Jesús en medio de ellos. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Es por eso que nosotros descansamos los domingos. Ya no descansamos los sábados. Ya los sábados quedaron fuera, quedaron en la historia. Mis hermanos, aquí voy a terminar. No sé si ustedes se percataron de que les di una explicación no tan profunda, vamos a decir una explicación por encimita sobre la primera lectura, el Éxodo, capítulo 11, versículos 10, 12 y 14, y después me pasé a el Evangelio, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, y traté de darles una explicación, porque estas son lecturas sacadas de la Biblia, están en la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerdan ustedes que yo les estoy promoviendo unas clases o instrucciones bíblicas que voy a comenzar. Más o menos como lo hice hoy, más o menos. Quizás hay algunos cambios. Así van a ser las explicaciones que voy a darles de las lecturas bíblicas, comenzando como lo hice hoy, desde el Éxodo hasta el Nuevo Testamento, pasando por las historias de Ruth, de los Malaqueos, de todos, el Nuevo Testamento, los Evangelios, todo. Bueno, esta fue una primicia nada más. Déjeme sus comentarios, qué le pareció, más o menos eso es lo que voy a hacer. Si tiene usted una idea que quiera compartirla conmigo, que crea usted que es una idea que puede mejorar mi proyecto, yo se lo voy a recibir con muchísimo gusto. Déjemelo en sus comentarios. ¿De acuerdo? Por hoy es todo. Muchas gracias. Les recomiendo mucho que se suscriban al canal, que nos den esos me gusta, las vistas, todas las vistas posibles son bienvenidas. El sistema de YouTube se lo va a agradecer mucho y yo también. Si Dios no dispone ninguna otra cosa, nos escuchamos mañana.